Y bueno, esta noche vamos a contemplar nuestra profesión de fe, que es el credo. Y por supuesto que para hablar del credo, primero vamos a hacer una pequeña mención sobre la fe. ¿Qué es la fe? Y la fe es confiar. Yo creo, yo confío, yo me fío de alguien. Eso sería la fe. Todos nacemos con una fe natural. Dios nos trae al mundo con un don que es la fe natural. Es la fe que vivimos en lo cotidiano de la vida. Por ejemplo, es la fe mía que me lleva a sentarme en una silla porque sé que me va a sostener. Eso es fe natural. Pero el tema de la fe lo vamos a profundizar un poquito en la próxima charla y también Juan Marco la va a profundizar aún más. Vamos a hablar hoy sobre la fe del credo. San Pablo, en la carta a los Hebreos, en el capítulo 11, versículo 1, nos va a decir: la fe es garantía de lo que se espera, la prueba de las realidades que no se ven. ¿Me dio? ¿Cómo simplificar esto? Podríamos decir entonces que la fe es certeza en medio de la incertidumbre. Eso es fe. Tenemos las virtudes teologales, que son 3, y una de ellas es la fe, la esperanza y la caridad. Las virtudes teologales son como la columna vertebral que sostiene nuestra fe cristiana. Pero la mayor de todas es la caridad. Ya San Pablo, en la primera carta a los Corintios 13, nos dice: si no tengo amor, nada soy. En Corintios iba a decir: subsiste la fe, la esperanza, la caridad, pero la mayor de todas es la caridad. En el credo, nuestra profesión de fe de nuestra religión católica, decimos creo. Esto nos da la pauta de que la fe es una cuestión personal. Yo creo. ¿Cómo tuvimos nuestros primeros contactos con la fe? Cuando fuimos niños, aprendimos, nos enseñaron oraciones, nos hablaron de Dios. Fueron nuestros primeros pasos en la fe. Y entre las oraciones aprendidas estaba el credo. Hubo varios credos, pero nosotros conocemos 2. Los que más conocemos, que es el credo de los apóstoles, que es el más corto, y el de Niceo Constantinoplano, como lo conocen, que es el más largo. El de Nicea y Constantinopla surge en el año 325 y se reformulan algunas cositas del credo en el año 381. El credo de los apóstoles
se llama así no porque ellos lo hayan escrito, no. El credo de los apóstoles se llama así porque es como que representa el fundamento de la fe que ellos transmitieron, que es la fe nuestra. Todas las veces que vamos a misa, profesamos nuestra fe, rezando el credo. Y muchas veces rezamos el credo en forma mecánica. Es como que las verdades del credo no nos afectan. Rezamos porque lo sabemos de memoria, pero no lo conocemos. Saber no es conocer, ¿no es cierto? Saber implica informar, información. Conocer es personalizar. Algo tiene que ver conmigo. Eso es conocer. Entonces, cuando rezamos la fe desde el conocimiento, descubrimos que el credo tiene mucho, mucho que ver con nuestra vida. Y hoy vamos a intentar eso, de personalizar las verdades del credo, que es el fundamento de nuestra fe católica. Resume toda nuestra fe, a tal punto que si alguien nos pregunta, alguien que no es de la religión católica y nos pregunta, ¿qué creen ustedes los católicos? Le daríamos una respuesta perfecta diciéndoles el credo. Y no quedaría duda para el que preguntó. Entonces, el credo es el resumen de nuestra religión. Nuestro credo tiene una estructura trinitaria. Está dividido en 3 partes. En la primera parte, habla de Dios Padre, de la obra de la creación. Primera parte del credo. La segunda parte habla de Dios Hijo, Jesucristo, el Salvador. Nos habla de la salvación y de la redención de los hombres. Y la tercera parte habla del Espíritu Santo, es decir, habla de nuestra santificación. Vamos a desmenuzar. ¿Recuerdan cuando éramos niños y la catequista nos preguntaba qué es la Santísima Trinidad? ¿Qué respondíamos? La Santísima Trinidad es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. 3 personas distintas y un solo Dios verdadero. El Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. ¿Qué es el Espíritu Santo? Es Dios. Y si yo pregunto, o alguien a mí me pregunta, ¿qué es Dios? ¿Cuál va a ser mi respuesta? Dios es amor. El Espíritu Santo es amor. El amor de Dios. Pero fíjense, dice 3 personas. El Espíritu Santo es una persona, es el amor personificado. Es decir, que el Espíritu Santo es la máxima expresión del amor. El amor en persona. Damos un pequeño ejemplo. Juanita y José están enamorados. A José le pregunta a alguien, sí, José, ¿qué es para vos Juanita? ¿Qué puede responder José?
Juanita es el amor en persona. El amor personificado es la máxima expresión. Estas tres partes del credo, a su vez, contienen 12 artículos y que lo vamos a contemplar uno por uno. El primer artículo nos dice, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. El tema de creer está en relación a la fe. ¿Y cómo es nuestra fe? ¿Cómo es la fe nuestra con la que rezamos o proclamamos el credo? ¿Es una fe infantil? ¿Es una fe adolescente? ¿O es una fe más bien adulta? Vamos a hacer una pequeña reseña de la fe, por ejemplo, infantil. El niño tiene un sentimiento muy fuerte, que es el que tiene que ser satisfecho su deseo. ¿No es así? Cuando más su deseo es satisfecho, más poderoso se siente. Cuando es chiquito llora. Viene la mamá y el niño piensa, qué suerte. Siempre que lloro me atiende. Y también el niño tiene un sentimiento de ser débil. Por eso, ante el sentimiento de debilidad, ¿qué va a buscar? Un protector. En el primer momento es la mamá, que siempre está atenta a él, pero el niño va creciendo y el niño se va dando cuenta que la mamá no lo puede todo. Entonces, ¿qué hace? Recurre al papá. El papá lo puede todo. El niño sigue creciendo y va descubriendo que el papá tampoco puede todo. Entonces, ¿qué hace? Deposita, busca la protección en Dios. En Dios Todopoderoso. Podemos pensar que cuando crecemos, la infancia queda atrás. Pero la infancia no es solo cronología, es un modo de ser y de pensar también. ¿Y qué sucede? La religión me sirve, cuando adopto la actitud del niño, para que yo no deje de ser niño. Porque con esta fe de niño continúo en la dimensión infantil. Y no quiero cambiar la imagen de Dios que tiene que resolverme todos los problemas. Pero así no crezco. No asumo responsabilidades. Y tampoco, por lo tanto, asumo la realidad que vivo. Jesucristo nos ha revelado un Dios que nos hace infantiles. ¿O nos ha revelado un Dios que nos ayuda a asumir la realidad de la vida cotidiana? ¿Y cuál es esa realidad? La de ser limitados. La verdad de Dios es el amor. La verdad nuestra es la limitación. Eso sería una fe infantil. Pensar que Dios tiene que resolverme todos los problemas. Y la fe adolescente sería aquella que es más bien racional y que piensa, creo en una serie de verdades que me han dicho que hay que creer. Eso es propio del adolescente.
Yo creo, pero en forma racional, con la cabeza, con la razón, no con el corazón. Y tenemos la fe de la confianza, que sería la fe del adulto. Es esa fe que implica a toda la persona. Es esa fe que nos lleva a atrevernos, a fiarnos, a creer en el otro, a darle un lugar en mi vida, porque creo en él, confío en él, me fío de él, me interesa lo que él dice, me interesa conocerlo y me interesa que él me conozca. Esa sería la fe confianza. Nuestra verdad, decíamos, pasa por la limitación. Hay realidades de nuestra vida que no podemos controlar. La enfermedad, la muerte, el paso del tiempo, la declinación de la vida. Con una fe adulta integramos nuestra limitación a la fe. Pero muchos olvidan la fe y solo luchan contra la limitación. Entonces, en el artículo 1, que es el que estamos viendo, creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Dios, dijimos que es amor. Y el amor es libertad. El amor nos libera. Es libertad, porque no está condicionado por nadie. Dios es amor, es libre, no está condicionado. Solo crea por amor. Asumimos que somos sus hijos cuando descubrimos que nos creó con amor y libertad. Y si nos creó con amor y libertad, lo creado es diferente. Dios no está buscando que lo que crea Él sea una prolongación, como hacemos los seres humanos. Yo quiero que mi hijo, si el padre es abogado, le gustaría que su hijo sea abogado, que tuviera las mismas inclinaciones. Pero Dios es libre, por eso crea algo diferente, único e irrepetible. En nuestra vida diaria, cuando miramos desde el amor y la libertad a los otros, ¿qué vemos? Lo mejor del otro. Porque el verdadero conocimiento dicen que es desde el amor. ¿Y cuántas veces nosotros decimos, uy, yo a ese lo conozco bastante, pero nos referimos a lo peor? No lo conocemos, porque no lo conocemos desde el amor. El verdadero conocimiento es desde el amor. Por eso nos cuesta tanto ver lo mejor del otro. ¿Por qué? Porque nuestro amor es limitado, no es pleno como el de Dios. Entonces, la omnipotencia de Dios está relacionada con el amor. Por eso es creadora y liberadora. Entonces, decíamos que la creación de Dios es provocada por el amor, por eso es liberadora, porque el amor nos hace libre. ¿Y nos libera de qué? De nuestros egoísmos, por ejemplo, nos libera de nosotros mismos. El amor es lo que nos va a dar la libertad de salir de nosotros y dar ese paso hacia los demás. En el artículo 2, ¿qué dice el credo? Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. A través de la persona de Jesús, ¿qué descubrimos? Nuestra filiación divina. Jesús nos enseña
que Dios es Padre, es nuestro Padre, que nosotros somos sus hijos. Por eso podríamos decir que entre los cristianos no hay huérfanos. Aunque nuestros padres biológicos se hayan muerto, ya no estén con nosotros, no somos huérfanos, porque tenemos a Dios, que es nuestro Padre. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Jesús, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, versículo 6, nos dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y esto es muy impresionante. Porque lo que necesitamos es encontrar el camino. Hay situaciones en las que no sabemos ni siquiera dónde estamos parados. Y Jesús nos dice: yo soy el camino. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Y pasamos al artículo 3. ¿Qué va a decir? ¿Qué nos dice el artículo 3 del credo? Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilatos. Dice que es el artículo más largo del credo. Nació de Santa María Virgen. Esta novedad de que nuestro Dios es un Dios encarnado es realmente novedosa. Nunca nadie podría haberse imaginado un Dios encarnado en la persona de Jesús. Jesucristo, verdadero hombre y verdadero Dios. Un misterio. Pero es una de las verdades de nuestro credo. Dice: María concebida por obra y gracia del Espíritu Santo. Concebida sin mediación humana. Es Dios que se despoja de su condición divina y se encarna en el seno virginal de María. Y Lucas, en ese relato, nos va a decir: y lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. La virginidad de María es como el sostén, es como que sostiene la absoluta iniciativa de Dios. Obra y gracia del Espíritu Santo y no del hombre, no de lo humano. Es obra y gracia del Espíritu Santo. Nosotros vivimos en un mundo muy erotizado. Y para muchos resulta inconcebible que María fuera concebida y diera a luz sin perder su virginidad. Pero la palabra de Dios nos dice: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Hay una imagen muy bella que se le atribuye a Santo Tomás de Aquino, que habla de un rayo de sol, un rayo de luz que atraviesa un cristal y no lo afecta, no lo deteriora. Es bellísima esa figura. Estos cuestionamientos, en realidad, sobre la virginidad de María, está implícito o escondido, podríamos decir, está esa negación del poder de Dios.
Así que no nos preocupamos por esos cuestionamientos con referencia a María. La encarnación nos lleva a esta verdad profunda de Dios, que nos sorprende, que desborda nuestra mente, nuestra razón, que nos deja totalmente fuera de lugar. Y vamos a ver, ¿están aburridos? ¿No? Bueno, continúo un poquito más y después le pedimos a Desi que nos cante una canción. Y pasamos así al cuarto artículo, que dice, padeció bajo el poder de Poncio Pilato. La historia de la salvación no es una ficción, no es una fantasía. Jesucristo no es una leyenda, no es un mito, no es alguien desconectado de la historia, sino que está en la historia. Está dentro de la historia. Él mismo se hizo historia. Y fíjense que el nacimiento y la muerte de Jesús están documentados en un contexto histórico por dos personajes históricos. En el nacimiento, el personaje importante, ¿quién era? César Augusto. ¿Se acuerdan? Que él ordenó que se haga un censo. Por eso María y José fueron a Belén. Y eso está documentado. Y Jesús nace en Belén. Y en el momento de su muerte, hay otro personaje histórico. ¿Cuál es? Poncio Pilato. Por eso decimos que Jesús no es una ficción, no es una fantasía. Está bien dentro de la historia. Y su presencia real en el mundo cambió la historia. ¿Qué cambió? La historia de la humanidad. Por eso decimos, cuando nos referimos a la historia de la humanidad, antes de Cristo y después de Cristo. Pero si profundizamos un poquito en nosotros, que formamos parte de la historia de la humanidad, en forma personal cambió mi historia. Cambió nuestra historia personal. Puedo decir de mí, yo antes de Jesús era una persona. Después de Jesús soy otra. Dios cambió mi historia. Dios nació, creció, se alegró, lloró, vivió el realismo de la vida como nosotros. Murió, pero resucitó. Decir, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, es decir, que nació y murió en un momento concreto de la historia. Jesús, Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador. Pasamos al artículo 5. Fue crucificado, muerto y sepultado. ¿Qué nos pasa cuando contemplamos a Jesús crucificado? ¿Qué nos pasa? La visión histórica puede ser, murió en la cruz. Pero la visión de la fe, la visión de Jesucristo crucificado,
la visión de nuestra fe, ¿qué dice? Lo que dice San Pablo en la carta a los Gálatas, capítulo 2, versículo 20, me amó y murió por mí. Ese es el credo paulino. Y nuestro credo, me amó y murió por mí. En el artículo 6, descendió a los infiernos. ¿Qué quiere decir con esto? Jesús vivió la temporalidad de la vida, la limitación de la vida. Vivió y murió. Descendió a los infiernos, murió, estuvo muerto, descendió. Y luego dice en el artículo 6, subió a los cielos. Es decir, volvió al Padre. Desde allí, continúa, que es el artículo 7, desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Qué decimos con eso? Esto cuando lo decimos, si lo pensamos un poquito, es como que puede causar un poco de pavura, ¿no? El juicio final. Pero recordemos, ¿quién viene a juzgar? Es Jesucristo, el que nos revela que Dios es amor. Seremos juzgados desde el amor. Seremos juzgados con misericordia, porque Dios es el único que puede ser justo y misericordioso. Nosotros no. Nosotros podemos ser justos o podemos ser misericordiosos. Así que no tenerle miedo al juicio final. Bueno, aquí vamos a cortar un poquito para no aburrirnos, no dormirnos, y le vamos a pedir a Betty a ver que nos haga alguna canción. Yo soy la luz del mundo, no hay tinieblas junto a mí. Tendrás la luz de la vida por la palabra que les di. Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad. Por mí llegarán al Padre y al Santo Espíritu tendrán. Yo soy el pan de vida y con ustedes me quedé. Traigo como alimento, soy el misterio de la fe. Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad. Por mí llegarán al Padre y el Santo Espíritu tendrán. Yo soy el buen pastor y por amor en mi vida doy. Yo quiero un solo rebaño, soy para todos Salvador. Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad. Por mí llegarán al Padre y al Santo Espíritu tendrán. Yo soy la luz verdadera y un mandamiento. No, me equivoqué. Yo soy la vid verdadera, mi Padre Dios el
iluminador, produzcan fruto abundante, permaneciendo en mi amor. Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad. Por mí llegarán al Padre y el Santo Espíritu tendrá. Soy Señor y Maestro y un mandamiento nuevo doy, que se amen unos a otros como los he amado yo. Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad. Por mí llegarán al Padre y al Santo Espíritu vendrán. Gracias, Betty. Gracias, Señor. Bellísima canción. Bellísima, hermosa, hermosa. Por mí llegarán al Padre y el Santo Espíritu tendrá. El artículo 8, cuando proclamamos nuestra fe en el credo, decimos, creo en el Espíritu Santo. ¿Qué es en realidad el Espíritu Santo? Todos sabemos que es el amor de Dios. Pero también podemos decir que el Espíritu Santo es amor, es luz, es sabiduría de Dios que trabaja misteriosamente en nosotros, renovándonos, liberándonos, sanándonos. El Espíritu Santo es una fuerza de Dios. No lo podemos ver, pero lo podemos sentir. Es como respirar. Como el aire que respiramos. No lo vemos, pero es vital para nosotros. Decimos que trabaja misteriosamente en nosotros para sanarnos, liberando. Cuando las cosas no podemos palpar, no son concretas, para referirnos a ella usamos símbolos. ¿Cuáles son los símbolos que usamos que representan el Espíritu Santo? Dice, es como el viento. No sabemos de dónde viene ni a dónde va, dice la Biblia. ¿Sí, verdad? El amor, el Espíritu Santo, nos moviliza. El viento mueve, no nos deja quietos, nos moviliza. Otro símbolo del Espíritu Santo es la brisa. El profeta entendió que Dios estaba en la brisa. ¿La brisa qué hace? La brisa acaricia. Otro símbolo es el fuego. Depura, transforma. Y otro símbolo es el agua. Es el agua pura. Saciar nuestra sed, dice la palabra de Dios. Esa agua, ese caudal de agua que trabaja en nosotros, en nuestro interior, en nuestro corazón, hay heridas. Hay como piedras que tienen aristas filosas y que hieren nuestro ser. Esa agua que trabaja en nosotros va suavizando nuestras heridas. Esa sería una imagen de cómo sana el amor, el Espíritu Santo. En la carta
a los Corintios, a la primera de Corintios, en el capítulo 3, versículo 16, Pablo dice: ¿no saben que ustedes son templos de Dios y que el Espíritu de Dios somos templos del Espíritu Santo? Dios tiene un sueño con nosotros. Y el sueño de Dios es que vivamos como hijos amados, sostenidos por su amor. ¿Qué es lo que Él hace? Pero que tomemos en cuenta nosotros para poder vivirlo. Es cierto que somos pecadores. Es cierto que caímos muchas veces. Es cierto que hay dolor y sufrimiento en nosotros. Todo eso es verdad. Pero miren, en los lugares, en los lagos más fangosos y oscuros, se refleja la belleza del firmamento, ¿o no? Dios nos ama. Y su amor es incondicional. Nos ama, nos salva y nos libera. Si estamos en un lago fangoso, se mete en el fango y nos saca de él. Eso es, y mucho más, el Espíritu Santo. Podríamos decir muchísimas cosas, pero es ese amor incondicional que tiene Dios para cada uno de nosotros. Y Él quiere que seamos felices. Y aquí, con el Espíritu Santo, terminamos el tema de la Santísima Trinidad. Todo lo divino es el credo, ¿no? Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra, Jesucristo, nuestro Señor el Hijo, y el Espíritu Santo. Sigue el credo, pero ahora va a hablar el credo, vamos a proclamar en el credo los frutos del Espíritu Santo. ¿Cuáles? Creo en la Santa Iglesia Católica. La Iglesia es fruto del Espíritu Santo. Creo, dice, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos. La Iglesia somos todos que creemos en la religión católica. No solo es el templo, ni los consagrados, ni el Papa. Somos todos los bautizados. La Iglesia, reunida, unida por el amor de Dios, es fruto de ese amor. La Iglesia y la comunión de los santos son misterios que siempre están unidos. ¿Qué indica esa unión? Que hay como comunión, participación de los bienes de las cosas santas, como la fe, los sacramentos, en particular la Eucaristía. Pero también, además de los bienes santos, también compartimos los bienes materiales. ¿Y cómo podríamos vislumbrar eso? El bien de uno beneficia a todos. Y el mal de uno perjudica a todos. Nos pasa eso en las comunidades, en la familia, todo lo que sea unión, comunión, lo podemos ver. Cuando se refiere a la comunión de los santos, también se refiere a los que ya no están en este mundo, a los que están
en el cielo. También estamos unidos a ellos por el Espíritu Santo, como por el amor, fruto del Espíritu Santo. ¿Cómo permanecemos unidos a ellos? A través de la intercesión. Cuando ellos interceden por nosotros y cuando nosotros intercedemos por ellos. En la oración, en la celebración de la Eucaristía. Y así llegamos al artículo 10. El perdón, creo en el perdón de los pecados. ¿Qué estamos diciendo? Todos tenemos una necesidad profunda de perdón. No hablaríamos de perdón si no existiera la culpa. ¿Y el perdón? ¿Qué tiene que ver con la culpa? Podríamos preguntarnos. ¿Qué le da el perdón a la culpa? ¿Qué pasaría si una persona no puede vivir la experiencia del perdón? Dicen que no hay peor situación que ser víctima de su propia culpa. La culpa orada la salud física y psíquica. Hay personas que están atravesadas por la culpa, inmersas en la amargura. ¿Por qué? Porque no conocen recursos de perdón. El perdón es vital para el que tiene conciencia de culpa, pero no cualquier perdón. Un ejemplo, yo lastimé a alguien, tal vez a sabiendas o sin querer, sin darme cuenta. Y me siento culpable. Voy y le pido perdón. Y esa persona me perdona. Está todo bien. Pero a mí no me basta. No me basta ese perdón para sentirme bien. Yo necesito el perdón de alguien trascendente, en este caso Dios, para sanar y liberarme de la culpa. En nuestro caso, los católicos, ¿qué perdón necesitamos? El perdón de Dios. Y tenemos el sacramento de la reconciliación, para no vivir amargados, ser cristianos felices, porque un cristiano triste es un triste cristiano, dicen, ¿no? Y así entramos en el artículo 11. Creo en la resurrección de la carne. Alguien se puede preguntar, ¿qué quiere decir con la carne? Dice que se refiere a la debilidad nuestra, a la limitación, a lo vulnerable que somos. Y en esta contemplación que tanto nos preguntamos, también nos preguntamos, ¿qué es la resurrección? Es el triunfo de Dios sobre la muerte, podemos decirlo, con firmeza. Pero vamos a aclarar un poquito más esto de la resurrección. No confundir el término resurrección con reanimación o con revivir a alguien. Porque sería volver a la situación anterior, la situación limitada, la situación temporal. Tampoco tenemos que confundir resurrección con inmortalidad. La misma palabra inmortalidad nos está diciendo que significa sin muerte, inmortal, no tiene muerte, sin muerte. Pero para resucitar,
¿qué tenemos que hacer? Morir. Y el triunfo de Dios sobre la muerte es un acto de fe. El triunfo de Dios sobre la muerte. ¿Por qué es un acto de fe? Porque no se puede demostrar. Y a todos nos gustaría que el triunfo de Dios sobre la muerte fuera un hecho que se pueda demostrar. Porque si se pudiera demostrar, todos los hombres correríamos a hacernos cristianos. Porque todos los seres humanos, ¿con qué chocamos? Con el límite de la muerte. Es como la espada de Damocles que tenemos todos. El ser humano es el único de la creación que tiene conciencia de que va a morir. Y aquí va la pregunta. ¿Y de resucitar? Más o menos, ¿no? Ahí no tanto, no estamos tan seguros, siempre está la preguntita. Todos queremos evadir ese límite, el de la muerte. ¿Por qué? Porque nuestra verdad es la vida y no la muerte. ¿A qué vino Jesús? A revelarnos el verdadero rostro de Dios. A revelarnos que Dios es nuestro Padre. A revelarnos que Dios nos ama con ternura infinita y que no viviremos plenamente hasta que no experimentemos el amor de Dios. Por eso San Agustín, la frase de San Agustín, cobra sentido cuando decimos eso. Nos has creado para ti y hasta que no descansemos en ti, nuestro corazón no tendrá paz. Lo propio del amor es la vida. La etimología de la palabra amor es la siguiente. Está formada por un prefijo privativo que es a, que significa sin, y mor, muerte. Amor significa sin muerte, vida, solo vida. Por eso decimos que lo propio del amor es la vida. No dejar, no querer, no dejar morir a la persona amada, sino que busca llevarla al bien, a la plenitud. ¿Cuál es la particularidad del amor de Dios? La particularidad del amor divino, a diferencia del amor humano, ¿cuál puede ser? El amor divino es pleno. Es el amor que triunfa sobre la muerte. Ese poder de Dios no lo tiene nadie más, solo Él. Es poder exclusivo de Dios. El amor humano, nuestro amor, con todas las buenas intenciones que podamos tener, no puede superar la muerte. Y no nos puede dar plenitud. Esa plenitud que todos anhelamos. El amor humano puede despertar el deseo de no morir y el deseo de alcanzar la plenitud, pero hasta ahí llegamos. ¿Se entiende? ¿Es claro? Podríamos decir también que la resurrección nos va a revelar quién es Dios, quién es Jesús. Es Dios que triunfa sobre la muerte. Pero también nos va a revelar quiénes somos nosotros. Hijos de Dios, amados infinitamente por Él, y todos estamos invitados a resucitar con Él.
Decíamos que el Espíritu Santo nos va a revelar realmente lo que somos. ¿Y qué es? ¿Quiénes somos? ¿Qué es el hombre? Podríamos preguntar. Es una criatura del amor. Criatura del amor. Fue creado por el amor. Es un ser de amor, creado para amar. Y eso es tan real que lo podemos comprobar en nuestra vida, en la realidad de nuestra vida. Supongamos, estamos delante de alguien que sabemos que no nos quiere nada, que quiere lo peor para nosotros, es el lugar más incómodo que podamos estar. Y no vemos la hora de salir de ahí. Entonces, criaturas creadas por amor, para el amor. Dicen que el acto más inteligente que el hombre puede hacer es amar. Miren qué simple. Que se haga carne en nosotros eso, ¿no? Y así llegamos al final, al artículo 12. Decíamos que creo en la resurrección de la carne y en la vida perdurable, en la vida eterna. ¿Y qué es la vida eterna? Otra pregunta. Lo vamos a resumir. Bien sintético. En la primera carta de Pablo a los Corintios, lo voy a leer para que sea textual. Corintios 1, capítulo 2, versículo 9. Dice así: a nosotros, en cambio, como dice la Escritura, lo que el ojo no vio, ni el oído oyó, ni al hombre se le ocurrió pensar lo que Dios podía tener preparado para los que lo aman. Vida eterna. Lo que ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni la mente humana puede imaginar. Vamos a terminar, pero les voy a contar un cuentito. Un cuento que tal vez nos ayude a entender esta última parte del credo. Dice así: dos gemelos fueron concebidos en un seno. Pasaron las semanas y los gemelos fueron creciendo. A medida que iban tomando conciencia, su alegría rebosaba. Uno de ellos dice: ¿no es increíble que vivamos? ¿No es maravilloso estar aquí? Los gemelos comenzaron a descubrir su mundo cuando encontraron el cordón que los unía a su mamá y a través del cual le llegaba el alimento. Exclamaron llenos de gozo: tanto nos ama nuestra madre que comparte su vida con nosotros. Pasaron las semanas, los meses. De repente se dieron cuenta de cuánto habían cambiado. ¿Qué significa esto?, preguntó uno. Esto significa, respondió el otro, que pronto no vamos a caber aquí dentro. No podremos quedarnos aquí. Vamos a nacer. Pero el primero objetó: no quiero verme fuera de aquí, en ningún caso. Quiero quedarme aquí para siempre. Su hermano le dijo: reflexiona, no tenemos otra salida. ¿Acaso hay otra vida después del nacimiento? Y el primero respondió con energía:
¿Cómo puede ser eso? Sin el cordón de la vida no es posible vivir. Además, otros, antes de nosotros, han abandonado el seno materno y ninguno de ellos ha vuelto para decirnos que hay una vida tras el nacimiento. No. Al salir, se acaba todo. Ese es el final. El otro guardó las palabras de su hermano en el corazón y quedó hondamente preocupado. Pensaba, si la concepción acaba con el nacimiento, ¿qué sentido tiene esta vida aquí? No tiene ningún sentido. A lo mejor resulta que ni existe una madre, como siempre hemos creído. Debe existir, protestaba el primero. De lo contrario, ya no nos queda nada. Y el otro preguntó, ¿has visto alguna vez a nuestra madre? A lo mejor nos la hemos imaginado, nos la hemos forjado para podernos explicar mejor nuestra vida aquí. Así, entre dudas y preguntas, sumidos en profunda angustia, transcurrieron los últimos días de los dos hermanos en el seno materno. Por fin llegó el momento del nacimiento. Cuando los gemelos dejaron su mundo, abrieron los ojos y lanzaron un grito. Lo que vieron superó sus más atrevidos sueños. Lo que el ojo no vio, ni el oído oyó, ni la mente humana pueda imaginar. La vida eterna. Y así terminamos esta contemplación del credo. Algo que no dije, que me olvidé, y que es importante, ¿no? Con respecto a los cuestionamientos que algunos nos hacen a los católicos. Muchos dicen que los católicos somos culpógenos, que como que la religión nos lleva a la culpa. Y eso no es así. Eso se dice por ignorancia. Y dicen, no, ¿para qué vas a ir a esa iglesia católica que te llenan de culpa? No, no es así. Eso es una expresión de ignorancia supina, podríamos decir. La iglesia no está para crear culpa. La iglesia está para liberarnos de la culpa. Por eso tenemos el sacramento de la reconciliación. Eso creo que es importante que nos demos cuenta, ¿no?